Es solo unas cuantas facturas, deja de exagerar. Espetó mi madre. Mi padre añadió, tu hermana nos envía $5,000 cada mes, y tú eres la sanguijuela. Yo dije, ¿en serio? Luego me dirigí a mi hermana, felicidades, ahora todas las facturas son tuyas. Su rostro se puso pálido. Recuerdo estar de pie en la mesa del comedor esa noche, mirando una pila de extractos impresos que no me pertenecían y dándome cuenta de que había terminado de fingir que esto era sostenible. Mi nombre es Chloe y finalmente dije en voz alta que no contribuiría ni $1 más a gastos que habían crecido mucho más allá de lo razonable. Me mantuve enfocada en los números en lugar de la culpa. Empujé los sobres hacia mi madre y le dije que los servicios, el mantenimiento del automóvil y los mínimos de las tarjetas de crédito no eran emergencias a las que yo debiera una respuesta. Ella agitó una mano hacia las facturas y dijo que no era nada serio, insistiendo en que una hija debería dar un paso adelante en lugar de dramatizar pequeñas obligaciones. Había pasado años escuchando ese tono en el que los saldos impagos se convertían en mi carga porque el silencio era más fácil que la honestidad. Mi padre se reclinó en su silla, habló con certeza e introdujo un número destinado a controlar la habitación. Dijo que Brooke enviaba $5,000 cada mes e implicó que yo vivía en la casa gratis, disfrutando de la comodidad que pagaba otra persona. Sabía exactamente por qué eso caía así. Me convertía en el problema, la desagradecida, el cuerpo que ocupaba espacio sin aportar valor. No levanté la voz ni defendí mi historial. Simplemente le pedí a Brooke que tomara toda la pila, ya que aparentemente era la persona que financiaba este hogar. La expresión en su rostro me dijo que entendía lo que quería decir. Ella sabía de dónde venía realmente ese dinero. Y sabía que en el momento en que hablara, el mito bajo el que vivía se derrumbaría. Antes de contarles lo que sucedió cuando me persiguieron hasta el camino de entrada e intentaron arrastrarme de nuevo al papel que habían construido para mí, asegúrense de seguir, suscribirse y dejar sus comentarios porque la siguiente parte es donde todo se desmorona. Empecé a trabajar a tiempo completo antes de tener un plan real para mí porque la forma más rápida de mantenerme a flote era ganando dinero de forma constante. Mis padres habían estado lidiando con los servicios y los ajustes de la hipoteca, y cada tarifa inesperada se convertía en otra conversación sobre el sacrificio. Así que conseguir un trabajo fue menos una ambición y más una válvula de escape. Me dije a mí misma que los ayudaría temporalmente, solo hasta que el estrés disminuyera, pero la primera transferencia fue suficiente para que todos exhalaran de alivio. Observé sus reacciones y me di cuenta de que veían una solución en lugar de un apoyo. Era más fácil enviar los fondos que discutir por orgullo. Así que envié el dinero y traté de no pensarlo como una obligación a largo plazo. El problema comenzó cuando un solo acto de apoyo se convirtió en una rutina mensual sin que nadie preguntara si yo seguía de acuerdo. Nunca negocié los términos y nadie preguntó si quería continuar. El dinero salía de mi cuenta a la misma hora todos los meses y pronto mis padres trataron el depósito como parte de sus ingresos familiares. Lo que yo había querido como un respiro se convirtió en algo institucional. El cambio fue sutil, pero lo sentí cada vez que vencía una factura y nadie dudaba antes de asumir que yo la cubriría. Su tono cambió de gratitud a expectativa, y no supe cómo interrumpir la transición. Elegí un enfoque tranquilo para evitar avergonzarlos. En lugar de transferir dinero directamente a mis padres, lo canalicé todo a través de la cuenta de Brooke porque asumí que les ahorraría la sensación de depender de su hija menor. Brooke estuvo de acuerdo sin demasiadas preguntas y me convencí de que el arreglo era inofensivo. Subestimé la rapidez con la que las suposiciones se solidifican. Mis padres vieron su nombre en los depósitos y decidieron que ella era quien asumía la responsabilidad. Construyeron una narrativa en torno a su fiabilidad, y yo permanecí en silencio porque interrumpirla se sentía como destrozar su consuelo emocional. Cuanto más duraba el patrón, más imposible se volvía corregirlo. Cada conversación festiva incluía elogios a la generosidad de Brooke. Cada revés financiero terminaba con la seguridad de que ella lo arreglaría. Me mantuve en segundo plano y les permití mantener su versión de la historia porque creía que proteger su orgullo era un precio razonable a pagar. Lo que ignoré fue el costo del anonimato. Dejaron de tratarme como a alguien que tomaba decisiones y comenzaron a tratarme como a alguien cuyo trabajo pertenecía a la familia por defecto. Ya no era una hija que hacía contribuciones por cariño. Era un mecanismo.
Con cada transferencia, sentí una silenciosa erosión de mi autonomía. Un bono del trabajo nunca se tradujo en algo personal porque cualquier aumento en mis ingresos provocaba una conversación sobre nuevas necesidades del hogar. No podía ahorrar sin que me cuestionaran. No podía negarme sin escuchar que ciertas facturas eran esenciales. Nunca importaba si mis propios planes requerían atención. La suposición era que yo existía para estabilizar a todos los demás. Incluso Brooke dejó de preguntar si el arreglo me funcionaba. Aceptó los elogios que le llegaban y mantuvo la ficción porque beneficiaba su imagen. Seguí esperando el momento adecuado para hablar. Me dije a mí misma que el siguiente ciclo de facturación sería diferente, que establecería límites y propondría alternativas, pero cada discusión sobre dinero terminaba antes de que yo entrara en la habitación. Si dudaba antes de enviar un pago, alguien me enviaba un mensaje para confirmar la hora de la transferencia. Nadie me acusó directamente, pero la presión caía con el peso de la obligación. Entendí que echarme atrás se sentiría como una traición, así que me convencí de que esperar era más fácil que la confrontación. Finalmente, la distinción entre generosidad y deber desapareció. Sentí el cambio más claramente cuando mis padres dejaron de agradecer a Brooke. Ya no elogiaban su esfuerzo porque en sus mentes, el dinero ya era suyo. Se enfocaron en lo que planeaban hacer con él en lugar de cómo llegó. Las transferencias bancarias no se registraron como regalos. Se convirtieron en parte de un presupuesto permanente no afectado por mis necesidades, metas o límites. Al permanecer en silencio, les había permitido convertir mis ingresos en un derecho familiar. Llegué a un punto en el que cada dólar que ganaba se sentía reclamado antes de que se liquidara en mi cuenta. No había espacio para el crecimiento personal porque el hogar absorbía todo lo que yo podía producir. No esperaba aplausos, pero la ausencia de elección convirtió algo una vez reflexivo en algo sofocante. Me di cuenta de que nunca verían los pagos como ayuda. Para ellos, era una obligación sin fecha de caducidad, y no había una forma elegante de salir de un papel que nunca me ofrecía desempeñar. 3 años antes, me enfrenté a una versión de las expectativas familiares que se expandió más rápido de lo que mis cheques de pago podían cubrir razonablemente. Y recuerdo sentir que cada logro que obtenía solo servía como un marcador de posición para la siguiente demanda. Mis padres se estaban ajustando a un ingreso más pequeño. Y como ya había demostrado que podía transferir dinero sin protestar, comenzaron a incorporar mi ayuda en sus suposiciones sobre la estabilidad. Al mismo tiempo, Brooke se convirtió en un símbolo al que se aferraban. Creían que ella demostraba una responsabilidad admirable y construyeron narrativas emocionales sobre esa creencia sin verificar si reflejaba la verdad. Los elogios se convirtieron en una presencia constante en nuestras conversaciones, especialmente durante las reuniones festivas cuando los familiares pasaban por casa. Escuchaba a mis padres decir a la familia extendida que Brooke era la columna vertebral que mantenía el hogar estable. Lo que me inquietaba era la confianza con la que hablaban de información que nunca habían verificado. Mi madre describía a Brooke como alguien que manejaba las finanzas con disciplina. Mi padre repetía anécdotas sobre su ética de trabajo, afirmando que ella aportaba estructura en tiempos caóticos. Elevaban su estatus a través de las palabras, y esas palabras alteraban la jerarquía interna de nuestra familia. Se esperaba que yo escuchara como si esta distribución de reconocimiento fuera natural. Cada vez que los servicios públicos fluctuaban o la unidad de aire acondicionado necesitaba mantenimiento, mis padres cambiaban su enfoque hacia mí en lugar de hacia Brooke. Creían que ella ya asumía grandes responsabilidades, así que yo tenía que encargarme de todo lo demás. La frase «todo lo demás» era lo suficientemente vaga como para engullir categorías enteras de carga financiera. Me encargaba de las actualizaciones de Internet y electricidad para mantener la casa funcional, las llamadas de mantenimiento y las visitas ocasionales de emergencia de un técnico. La regla tácita dictaba que yo absorbiera los gastos sin expresar frustración. Traté de manejar estas demandas mientras me mantenía al día con mis propias facturas. El alquiler aumentó durante ese periodo y mi empleador ajustó la estructura de contribución al seguro médico de una manera que obligó a los empleados a asumir más costos. Quería ahorros que no desaparecieran inmediatamente en el plan de otra persona. Sin embargo, cada intento de establecer límites terminaba en manipulación emocional disfrazada de unidad familiar. Mi madre me preguntó si creía que las responsabilidades del hogar estaban por debajo de mí.
Mi padre me preguntó si esperaba que otros sufrieran porque yo quería comodidad. Sus preguntas enmarcaron mi vacilación como egoísmo. Mientras tanto, Brooke se posicionó dentro de esa narrativa sin interferencia. Nunca anunció su oposición a los elogios, y nunca corrigió ninguna suposición falsa. Actuó halagada cuando los familiares enfatizaron su lealtad. Participó en bromas casuales que implicaban que yo todavía estaba descubriendo la edad adulta. La mirada en sus ojos cada vez que alguien aplaudía su generosidad, revelaba que entendía exactamente de lo que se estaba beneficiando. Nunca rechazó el estatus que le asignaron porque el mito funcionaba a su favor. Cada vez que contemplaba aclarar la verdad, sentía la presión de un concepto que mis padres llamaban orgullo. Creían que la transparencia financiera los haría parecer dependientes, y para ellos, la dependencia equivalía al fracaso. Aprendí que corregir sus suposiciones podía interpretarse como humillarlos. Si le pedía a Brooke que redirigiera el reconocimiento, podría exponer su voluntad de aceptar un crédito que no ganó. Por lo tanto, el silencio que protegía su orgullo simultáneamente borraba mi autonomía. Ese silencio tuvo consecuencias. Mi madre comenzó a recordarme que la contribución familiar no es opcional. Mi padre me recordó que la gratitud se mide por lo que uno renuncia. Estas declaraciones convirtieron mis ingresos en algo moral en lugar de práctico. En lugar de ser una persona que tomaba decisiones, me convertí en un instrumento de obligación. La presión emocional se expandió a la logística. Noté que los recibos del trabajo doméstico se colocaban cerca de mi bolso en lugar de en el mostrador. Noté que mi ausencia de una cena provocaba preguntas sobre si el calendario de pagos permanecía sin cambios. La expectativa se endureció sin confrontación. Nadie me acusó. Sin embargo, todos se comportaron como si el próximo retiro les perteneciera. La jerarquía se volvió inconfundible. Brooke ocupaba un nivel elevado reservado para la fiabilidad. Yo estaba posicionada debajo de ella, sirviendo como el mecanismo no reconocido que financiaba su comodidad. Cualquier resistencia parecía amenazante porque socavaba su creencia de que la familia había producido un proveedor confiable. Cuando dudé, mi madre sugirió que la resistencia emocional era parte de la edad adulta. Cuando objeté internamente, mi padre me recordó que el legado familiar requería sacrificio. Llegué al reconocimiento lentamente. Cada vínculo emocional, cada recuerdo nostálgico, cada apelación verbal a la unidad alimentaba un sistema circular en el que yo seguía pagando para que ellos pudieran seguir creyendo. Ninguno de ellos preguntó si podía permitirme una contribución permanente porque el mito les proporcionaba un refugio de la rendición de cuentas. Lo que comenzó como asistencia se convirtió en un ciclo sin fin. Me sentía a la deriva en un papel que carecía de salidas y de reconocimiento. Entendí que los límites no solo eran desalentados, sino que estaban prohibidos. Un año antes, intenté reducir la cantidad de apoyo que había estado saliendo de mi cuenta en silencio, esperando que el ajuste creara espacio para una vida que me perteneciera. El cambio no fue dramático porque no creía que una decisión mesurada dañara a nadie. Sin embargo, subestimé cuán profundamente mis padres habían absorbido la narrativa del sacrificio. Cuando la transacción disminuyó, mamá reaccionó a las pocas horas, hablándome como si se hubiera roto un juramento tácito. Me dijo que la devoción se demostraba a través de la constancia, y la constancia se demostraba manteniendo lo que se había establecido primero. Cuando le dije a mamá que necesitaba concentrarme en mi propio espacio para respirar, me miró fijamente y preguntó por qué habían cambiado mis prioridades. Dijo que las familias no necesitaban explicaciones para la lealtad porque la lealtad debería existir sin negociación. Mi respuesta obtuvo una serie de suspiros decepcionados y me dijo que Brooke nunca dudaba cuando la familia requería estabilidad. La declaración fue contundente y funcionó como ella pretendía porque implicaba que me había desviado de un código de comportamiento que todos, excepto yo, parecían entender. Papá habló esa noche y su tono sugirió que la restricción era idéntica al rechazo. Dijo que las generaciones se basaban en pequeñas continuidades y que eliminar incluso una de ellas ponía en peligro el legado. Escuché y entendí que ninguno de ellos hablaba de necesidades prácticas. Hablaban de simbolismo, expectativa, constancia y la imagen de un hogar unido que siempre colocaba a los mayores en el centro. El lenguaje era emocional en lugar de fáctico, y eso lo hacía casi imposible de contrarrestar sin sonar cruel. Brooke permaneció en la sala de estar mientras la conversación se desarrollaba.
Se sentó con las manos cruzadas y habló solo cuando se le preguntó si creía que la familia estaba siendo perjudicada. Respondió con palabras neutrales que podían interpretarse como cautela o acuerdo, y la ambigüedad funcionó a su favor. Evitó confirmar lo que sabía y evitó negarlo, lo que preservó su posición sin atraer juicios. El silencio protegió su reputación y colocó todas las consecuencias morales a mis pies. Mamá me dijo que la responsabilidad era una práctica de por vida. Dije que entendía la idea, pero que no podía aceptar una estructura donde la responsabilidad pertenecía a una persona en lugar de a todos los involucrados. Me preguntó por qué me diría la justicia cuando el orgullo debería ser suficiente para guiarme. Cuando pregunté dónde debería vivir mi orgullo si seguía borrándome, papá cambió la conversación hacia la obligación. Dijo que los hijos no sopesaban el avance personal como lo harían los extraños porque los hijos se criaban dentro de valores en lugar de transacciones. Habló de linaje y respeto, y su tono sugirió que mi vacilación era una traición a los cimientos. Cuanto más hablaban, más reconocía que el conflicto no tenía nada que ver con la logística. Se trataba de identidad. Se esperaba que yo operara como un emblema de fiabilidad. Brooke se beneficiaba de una mitología que nunca requería su participación. Su silencio continuó moldeando la percepción de todos, y yo seguí siendo la única persona capaz de violar la tradición. Intenté explicar que la edad adulta requería independencia. Mamá dijo que la independencia era un eslogan inventado por personas que olvidaban cómo sus padres los alimentaban. Papá dijo que la madurez incluía proteger a los mayores de la ansiedad. Intenté una vez más diciendo que la ansiedad se reduciría para todos si se recalibraran las expectativas. Mamá me acusó de recitar el lenguaje de compañeros egoístas. Papá dijo que el problema no era la presión externa, sino la erosión interna. Cuando terminaron de pronunciar estas afirmaciones, la conversación se había convertido en una evaluación diagnóstica de mi carácter. Cualquier ajuste se interpretaba como un declive moral. Brooke esperó hasta que la tensión alcanzó su punto máximo antes de ofrecer una única observación. Dijo que esperaba que no estuviera tomando decisiones de las que se arrepentiría cuando llegara la vejez. Esa frase no sonaba acusatoria en la superficie, pero me advertía que el egoísmo me dejaría sola más tarde. La observación era elegante en su construcción. La posicionaba como gentil y previsora, mientras me colocaba en la categoría de alguien cuyas decisiones eran inmaduras. Le pregunté a Brooke si creía que un límite era cruel. Dijo que las familias no discutían los límites porque los límites fomentaban la distancia. Le pregunté si la distancia a veces podía proteger a las personas. Dijo que los individuos no existían sin las familias que los producían. Esa fue su última observación, y la pronunció con la confianza de alguien que nunca había estado sola. Dejé de hablar. No me quedaban palabras para contrarrestar el vocabulario emocional que les habían inculcado durante décadas. Lo que comenzó como un intento de ajustar un detalle se convirtió en un tribunal psicológico. Mi identidad estaba en juego y el silencio de Brooke aseguró su ventaja. Me fui esa noche con el entendimiento de que el afecto en mi familia requería actuación en lugar de honestidad y entendí que la disidencia nunca se interpretaría como cuidado. La fractura que siguió no sanó, y la llevé sin ceremonias. 6 meses después, la primera señal de colapso apareció cuando una factura de servicios públicos pasó su fecha de vencimiento, y me di cuenta de que cubrir la diferencia destruiría todas las proyecciones que había construido para mí. El aviso de pago atrasado incluía una multa que eclipsaba cualquier cosa que pudiera calificar como menor, porque introducía un daño medible que nadie, excepto yo, tendría que absorber. Sentí que la presión aumentaba, no porque la cantidad fuera dramática, sino porque la consecuencia se adjuntaría a mi historial en lugar del hogar que seguía insistiendo en la tradición. Mamá trató la multa como ruido de fondo. Dijo que la responsabilidad era una cuestión de mentalidad más que de papeleo, y sugirió que una tarifa no podía dictar el equilibrio emocional. Papá estuvo de acuerdo, afirmando que una familia no se asustaba por los mensajes institucionales. Su tono reveló una verdad que yo había pasado por alto. Estaban aislados de las consecuencias cuando ocurrían errores. Yo absorbía el impacto, estuviera de acuerdo o no. Ellos existían dentro de un perímetro moral mientras yo operaba dentro de uno financiero. La desconexión finalmente se hizo visible para mí. Cuando revisé mi informe de crédito esa semana, apareció una ligera caída cerca de la sección relacionada con el historial de pagos.
Llamé a un representante para pedir una aclaración y me explicó los efectos en cascada que seguirían si continuaban los patrones de pago atrasado. Mencionó la dificultad para asegurar arrendamientos competitivos y términos potencialmente restrictivos en futuras solicitudes, y habló sin juzgar porque su función implicaba evaluación en lugar de asesoramiento. Le di las gracias y me senté en silencio durante un minuto completo, calculando cuántas oportunidades podrían desaparecer si seguía fingiendo que obligación e identidad eran el mismo concepto. Visité un complejo de apartamentos el siguiente fin de semana, con la esperanza de recopilar información en lugar de comprometerme a una decisión. El agente de arrendamiento era un hombre llamado David, y reconoció el estrés en mi voz antes de que terminara mi primera frase. Le expliqué que quería distancia de la responsabilidad financiera compartida y él asintió sin hacer preguntas personales. David dijo que los inquilinos que dudaban a menudo retrasaban su transición otro año solo para descubrir que la espera profundizaba la carga. Me preguntó si tenía documentación de empleo y prueba de depósitos consistentes y le dije que esos documentos ya estaban reunidos. David describió el proceso de solicitud en un lenguaje sencillo. Dijo: los propietarios evalúan la previsibilidad por encima de la perfección. Cuando usó la palabra previsibilidad, pude sentir el contraste entre su definición y el entorno en mi hogar actual. La previsibilidad requería límites. Los límites requerían autonomía. La autonomía requería la voluntad de irse. Conduje a casa con una calma desconocida formándose bajo la ansiedad. Por primera vez, la idea de separación no se sintió como deslealtad. Se sintió como preservación. Revisé mis cuentas esa noche y creé una nueva hoja de cálculo que contenía solo mis gastos proyectados. La claridad de ese documento contaba una verdad simple. Mi vida cabía en una página cuando eliminaba las expectativas inventadas por otros. Mamá desestimó mi preocupación a la mañana siguiente. Dijo que la edad adulta incluía fricciones administrativas ocasionales e insistió en que un solo retraso no podía moldear mi trayectoria. Papá preguntó por qué consideraría la reubicación cuando el hogar necesitaba cohesión. Ambos abordaron el problema como si la inconveniencia fuera igual a la catástrofe. Su vocabulario emocional funcionaba en contra de cualquier discusión lógica. Me di cuenta de que ningún argumento eludiría la postura defensiva que adoptaban cada vez que surgía la independencia. Brooke observaba desde la distancia. Escuchaba sin ofrecer comentarios. Su silencio preservaba su inmunidad y su inmunidad fortalecía la mitología que la había seguido durante años. Ya no esperaba responsabilidad de ella. Esa expectativa había muerto meses antes. Abrí mi computadora portátil esa noche y comencé a redactar una solicitud de arrendamiento. El acto de escribir mi nombre legal en los campos designados se sintió como una declaración más que una solicitud. No enmarqué la decisión como escape. La enmarqué como recalibración. La reubicación no resolvería todas las tensiones emocionales, pero pondría fin a la extracción financiera que se había vuelto indistinguible del afecto. Elegí la finalización sobre la resistencia, y me negué a disculparme por ese cálculo. Un mes después, cancelé la transferencia recurrente sin difundir la razón, y observé cómo el silencio reemplazaba una rutina que había durado lo suficiente como para distorsionar cada idea de responsabilidad. La ausencia de esa transferencia creó un vacío financiero en el hogar de mis padres, y fue la primera vez que experimentaron una interrupción sin previo aviso. Mi madre trató de mantener la compostura durante el desayuno como si nada hubiera cambiado, pero sus ojos escanearon la mesa de la cocina en busca de una confirmación que nunca llegó. Mi padre paseaba cerca del pasillo con una expresión preocupada que intentó disfrazar como irritación, mientras Brooke desaparecía detrás de su puerta cerrada. No proporcioné consuelo porque el consuelo se había convertido en una forma de participación en una estructura que nunca preguntó lo que yo quería. Para la segunda semana, mis padres intentaron comportarse como si todo siguiera intacto. Hablaron de recados, mencionaron comestibles y se refirieron a una próxima cita de mantenimiento. No respondí a ninguna observación indirecta sobre recursos u obligaciones porque entendí que el reconocimiento alentaría una conversación que se sentían con derecho a iniciar. El estrés en la casa creció sin una discusión dramática, y señaló la realidad de que la interrupción financiera funcionaba como un espejo que los obligaba a reconocer lo que nunca cuestionaron. Brooke comenzó a mostrar una especie de agitación que no había surgido antes. Evitaba el contacto visual conmigo, y cada movimiento sugería que esperaba que alguien más hablara primero.
Se basaba en la ilusión de que el apoyo del hogar siempre había fluido de ella y el silencio expuso esa ilusión. No podía explicar por qué ya no proyectaba confianza. Sin embargo, siguió fingiendo que nada de su identidad dependía de lo que yo una vez proporcioné. La observé intentar estabilizar su postura cada vez que nuestros caminos se cruzaban porque entendía que ninguna explicación sonaría legítima. Ya había ejecutado los pasos administrativos necesarios para irme. Revisé la solicitud de alquiler con el empleado de arrendamiento cuyo nombre era David, y él me guió a través de verificaciones de antecedentes y papeleo estándar sin juicio ni comentarios innecesarios. El proceso me dio un cronograma claro, y la ausencia de manipulación emocional convirtió la decisión en una transición logística más que en una traición. La solicitud requería identificación, empleo, verificación y referencias, y ninguno de esos elementos involucraba a mi familia. Esa separación me permitió reconocer que la independencia no necesitaba un cierre teatral. Cuando firmé el acuerdo final con David, el acto no se parecía a una rebelión o un posicionamiento moral. Fue una transacción que permitió el avance sin un debate prolongado. David me entregó una carpeta con los documentos necesarios, y el intercambio confirmó que ya no necesitaba explicar por qué quería vivir en otro lugar. El nuevo apartamento representaba una salida de la contabilidad emocional más que un rechazo a la familia, y esa distinción importaba. Comencé a preparar mis pertenencias personales gradualmente. Doblé ropa, eliminé archivos personales, borré viejos recordatorios y guardé artículos de tocador en un estuche de viaje. No cerré de golpe los gabinetes ni creé suspenso porque los gestos dramáticos recompensan a las personas que esperan una reacción. Irme sin comentarios preservó la neutralidad que quería. Mis padres notaron el cambio, pero evitaron las preguntas directas porque las preguntas directas producirían responsabilidad. Brooke se quedó cerca de la escalera 2 noches seguidas, esperando una explicación que pudiera tranquilizar su imagen dentro del hogar. Pasé junto a ella sin reconocer la expectativa. Mis padres comenzaron a hablar en fragmentos cortos y especulativos, preguntándose si los cargos de servicios públicos habían aumentado o si una próxima cita debía posponerse. Ninguna de esas preguntas se dirigió a mí. Mantuve la distancia emocional porque el hogar dependía de mi participación para convertir la incomodidad en culpa. Cuando la participación terminó, la incomodidad se asentó en su superficie legítima. Aprendí que el silencio podía redistribuir la responsabilidad. Cada día sin una declaración explicativa obligaba al hogar a reconocer que el orden financiero no puede depender del secreto. Esperé el momento en que la evitación colapsaría en confrontación. No apresuré ese proceso. No aceleré su colapso. Traté la anticipación como parte de la salida. Sabía que una vez que llegara la confrontación, eliminaría cualquier ilusión restante sobre contribuciones, lealtad o sacrificio. Esperé ese momento como un umbral en lugar de una batalla. Esperaba que mis padres exigieran respuestas, y esperaba que Brooke esperara otra mentira que pudiera proteger su imagen. No me preparé para ninguna de las dos. Simplemente esperé. Esa noche, me enfrenté al argumento final sin ninguna confusión sobre dónde recaería mi decisión. Entré a la sala de estar con mi bolso ya empacado en mi habitación, y pude sentir el peso de años donde el silencio contaba como obediencia. Ya había firmado mi contrato de arrendamiento. Tenía una llave de un lugar donde nadie usaría la obligación como arma, y todo lo que necesitaba era una última conversación que no dejara dudas sobre los límites que estaba estableciendo. Mi madre comenzó en el momento en que sintió que no me estaba retirando. Miró la pila de sobres en la mesa del comedor y negó con la cabeza como si el problema careciera de sustancia. Mamá dijo, son solo unas pocas facturas. Deja de exagerar. Pronunció la frase con un tono que sugería que estaba cansada de cuidar a una niña, no hablando con una mujer que había asumido responsabilidades que ella nunca reconoció. Le dije que nada de eso sobrescalificaba como pequeño, y nada de mi elección requería aprobación. Ella fingió no escucharme, luego se giró hacia el fregadero de la cocina para enjuagar un vaso como si el movimiento doméstico pudiera silenciar una objeción real. Mi padre quería un ángulo más duro. Enderezó los hombros y dijo la frase que creía que tenía autoridad. Papá dijo, tu hermana nos envía $5,000 cada mes, y tú eres la sanguijuela. Pronunció la última parte lentamente, como si la repetición pudiera endurecer el insulto hasta convertirlo en un hecho.
Esperé hasta que terminó y le pregunté si alguna vez había visto un registro bancario con su nombre. Me miró como si estuviera violando la confidencialidad familiar en lugar de señalar una mentira que él había elegido proteger. Hablé sin levantar la voz porque la claridad debilita la actuación. Dije, ¿en serio? Luego, de ahora en adelante, todas las facturas son suyas. Mamá se dio la vuelta con esa rápida indignación teatral que usaba cada vez que sentía una amenaza a la comodidad y me dijo que me estaba comportando como una niña desagradecida. Insistió en que las familias absorben las cargas juntas. Insistió en que la lealtad se expresa a través del sacrificio. Insistió en que cuestionar un gasto se leía como traición. Nunca abordó quién había hecho la absorción, quién había realizado el sacrificio y quién se beneficiaba de la traición. Mi padre exigió pruebas. Saqué los registros de transferencia en mi teléfono y los puse frente a ambos. Cada fecha, cada cantidad, cada anotación pertenecía a mi cheque de pago. No hubo reacción, solo un apretamiento alrededor de sus bocas. Por un segundo, casi creí que el silencio podría introducir la reflexión, pero luego papá redirigió. Dijo que Brooke merecía crédito por su compromiso. Dijo que ella era la hija que entendía la responsabilidad. Dijo que yo necesitaba madurar. Me volví hacia la puerta donde Brooke flotaba con los brazos cruzados sobre el pecho. Había esperado años por un momento en que ella contradijera el mito, aunque fuera una vez, aunque fuera en voz baja. No ofreció nada. Dije, dilo. Diles si alguna vez enviaste ese dinero. Diles si algo de ese crédito te pertenece. Su mandíbula se movió, pero el lenguaje nunca se formó. Intentó una débil sonrisa que implicaba incomprensión en lugar de robo. La vacilación dijo la verdad más claramente que una confesión. Mi madre se inclinó sobre la mesa y me ordenó que arreglara la situación. Lo enmarcó como un deber, no como manipulación. Dijo que yo les debía continuidad y que debía reanudar el patrón familiar hasta que ella determinara que las condiciones habían mejorado. Le dije que no les debía nada más allá de la honestidad, y la honestidad significaba acción. Brooke me pidió que no agravara la situación, prometiendo posibilidades que nunca podría producir. Mi padre exigió que dejara de castigar al hogar. Mi madre intentó culparme con un lenguaje maternal que manejaba como escritura. Nada de eso tenía peso ya. Caminé a mi habitación y cerré mi maleta. Sin ceremonia, sin disculpas, sin mirar atrás. Pasé junto a Brooke en el pasillo y ella finalmente susurró que podíamos encontrar una solución. Le dije que ya había tenido años para encontrar una solución y los pasó puliendo una atención que nunca se ganó. Me pidió que no me fuera así. Seguí moviéndome. Cuando llegué a la puerta principal, mi madre preguntó si planeaba abandonarlos. Le dije que me estaba retirando de una estructura que exigía silencio. Salí sin esperar permiso. El aire nocturno se sentía sin adornos y fáctico. Cerré la puerta detrás de mí, sabiendo que la claridad a veces llega solo después de la salida. Una semana después, miré todo con un tipo diferente de claridad. Me desperté en mi nuevo apartamento con una respiración constante. Las persianas estaban medio abiertas. La luz de la mañana dibujaba un patrón lento en el suelo, y podía moverme por el estrecho pasillo sin anticipar la voz de alguien evaluando a dónde iba. Preparé café, esperé a que la tetera se asentara y sentí una sorprendente tranquilidad en mis hombros. Nada exigía justificación. Nada requería negociación. El espacio existía porque firmé un contrato de arrendamiento y preparé un plan que me pertenecía. Revisé mis gastos personales no como un campo de batalla, sino como una hoja de información neutral. Los números se alineaban con lo que ganaba, lo que pretendía conservar y lo que quería ahorrar. Ya no vivía dentro de una estructura donde cada decisión sobre el gasto se convertía en un debate sobre la lealtad. Si algo costaba más de lo esperado, me ajustaba sin esperar permiso emocional. Si algo me parecía innecesario, lo eliminaba. La ausencia de acusaciones creó una sensación de proporción que no había experimentado en años. Me senté a la mesa del comedor y pensé en los meses anteriores. No para reabrir una herida, sino para entender cuán rápidamente se podía distorsionar la responsabilidad cuando las personas se negaban a reconocer sus propios límites.
Ya no sentía ansiedad por un pago atrasado porque los pagos que quedaban eran solo míos. No financiaba un estilo de vida que pertenecía a otra persona. No protegía reputaciones construidas sobre el silencio. Vivía dentro de un perímetro financiero moldeado por el trabajo en lugar de la culpa. Durante esa semana, mis padres comenzaron a llamar con una frecuencia que revelaba pánico. No dejaron mensajes que reconocieran las consecuencias. Preguntaron cuándo podría regresar. Hicieron preguntas sobre por qué ciertas necesidades costaban tanto. Su lenguaje cambió de derecho a confusión. No respondí. Dejé que el buzón de voz manejara lo que ya no tenía la intención de absorber. La responsabilidad ya no viajaba a través de mí. Brooke lo intentó una vez con un mensaje corto. El tono buscaba la simetría como si las dos compartiéramos un desafortunado contratiempo. Habló de tiempo y comprensión. Escribió que ciertos gastos estaban perjudicando su capacidad para planificar. No mencionó la verdad de que su imagen se basaba en una ficción. No preguntó cómo estaba yo. No reconoció lo que recibió durante años sin mover un dedo. Leí el mensaje, puse el teléfono boca abajo y no respondí. El silencio se convirtió en instrucción. Compré un pequeño juego de estantes, los armé con un destornillador que venía en un sobre de plástico barato y organicé libros en 2 filas irregulares. El proceso me conectó con la realidad. Elegí un colchón que no llevaba la opinión de nadie. Organicé mi armario con una sensación de privacidad. Fui al trabajo, regresé a casa y no me preparé para una discusión. La eliminación de la carga emocional se sintió como oxígeno. Cuando llegó la noche, cociné pasta, escuché el tenue zumbido del tráfico y reconocí que la distancia no equivalía al abandono. Representaba una negativa a participar en un sistema que exigía la rendición. No odiaba a nadie. No necesitaba venganza. Acepté que los adultos que se niegan a rendir cuentas eventualmente aprenderán por la proximidad a una consecuencia sin filtro. Esa lección era suya para estudiar, no mía para hacer cumplir. Mi semana terminó con una tranquila certeza que me había estado faltando. Podía rechazar el contacto sin culpa. Podía redirigir la atención hacia mis propias metas. Podía proteger mi trabajo sin disculpas. Podía vivir sin mostrar devoción para ser tolerada dentro de una casa. Los límites financieros no son un acto de rechazo. Son una confirmación de que el trabajo es finito y la autonomía se gana. Cuando las personas vinculan la obligación con los ingresos, convierten la ayuda en servidumbre. La única posición sostenible es la claridad sobre lo que te pertenece. Negarse a subsidiar la negación de otra persona no es crueldad. Es un acto neutral de preservación que permite que la responsabilidad regrese a su legítimo dueño. Gracias por leer esta historia y quedarse hasta el final. Aprecio el tiempo, la atención y la paciencia que se necesita para seguir el punto de inflexión de alguien sin juzgar. Si estas elecciones resuenan contigo, comparte tu perspectiva de manera respetuosa. Si te desafían, habla con honestidad sin moralizar. El objetivo es la perspicacia, no el castigo.